Para situar un poco en contexto de la dislipidemia, la importancia de tratar los lípidos en la enfermedad arteriosclerótica para reducir el riesgo cardiovascular, diciendo cosas que probablemente la inmensa mayoría de vosotros ya sabéis. Sabemos que durante los últimos años, y parece que va a seguir así, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en nuestro entorno. Fundamentalmente, algo más de cardiopatía isquémica que de ictus, aunque si miramos las muertes del Instituto Nacional de Estadística con los últimos datos disponibles, vemos más de 32.000 personas mueren en España cada año por culpa de enfermedades isquémicas del corazón, más de 26.000 mueren por ictus. Son datos muy preocupantes, es una carga de enfermedad realmente muy seria, la principal causa de muerte en nuestro entorno. ¿A qué se debe esta elevada mortalidad? Pues evidentemente esto es una consecuencia de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es esta patología que conocemos bien, que va obliterando nuestros vasos, va reduciendo el tamaño de la luz y eventualmente estas placas pueden romperse, pueden trombosarse y desencadenan los procesos isquémicos. Factores de riesgo para la arteriosclerosis, pues hay unos cuantos, ¿no? Los más conocidos probablemente hipertensión, tabaco, obesidad, diabetes, dislipidemia y probablemente según el campo, según el tipo de accidente vascular o de complicación cardiovascular, pueden pesar un poco distintos unos que otros. Por ejemplo, en ictus probablemente es más importante la hipertensión de lo que es en cardiopatía isquémica. Pero centrados en el tema de la cardiopatía isquémica, nadie discute que los lípidos son el factor principal. La dislipidemia es el factor más importante que contribuye a la enfermedad coronaria y a la cardiopatía isquémica. Si fuésemos capaces eventualmente de controlar todos los factores, pues probablemente podríamos reducir la cardiopatía isquémica hasta dejarla casi en una cuestión marginal. Esto es probablemente una utopía, pero seguro que podemos hacerlo mucho mejor en muchos de estos aspectos y, desde luego, controlando el factor principal que es la dislipidemia. Hoy en día nos queda bastante claro que los lípidos son la piedra angular o el problema fundamental en el desarrollo de la enfermedad coronaria y en el desarrollo de la arteriosclerosis. Esto lo sabemos de distintos estudios epidemiológicos que ven esta correlación entre la enfermedad arteriosclerótica y los niveles de LDL, pero no solamente a través de la evidencia epidemiológica, sino también de los estudios de intervención. Los estudios de intervención nos han demostrado, más allá de toda duda, de que reducir el colesterol LDL se relaciona con una disminución de la morbimortalidad cardiovascular y sobre todo, fundamentalmente, de la cardiopatía isquémica. Todas las reducciones van en la línea de cuanto más se reduce el colesterol, más somos capaces de reducir la cardiopatía isquémica. Obviamente, esto es más importante en la prevención secundaria que en la prevención primaria y el número de casos necesarios a tratar es menor para reducir un evento en pacientes con prevención secundaria que en prevención primaria. Pero incluso en prevención primaria también vemos esta relación clara entre la reducción de los niveles de LDL y la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Son datos muy potentes que apoyan lo que se ha venido a llamar la teoría lipídica de la arteriosclerosis. Esta teoría lipídica, que ya conocemos bastante bien,
nos dice de que realmente la dislipidemia actúa desde los primeros momentos del proceso patogénico, reduciendo la biodisponibilidad del óxido nítrico y provocando disfunción endotelial. Posteriormente, a través del reclutamiento de macrófagos y la formación de células espumosas, formando las estrías grasas que aparecen en la pared vascular. También a través de la necrosis, formando los cuores, estos lipídicos y estas capas finas que son más susceptibles de fragmentarse y la placa de ser una placa inestable con capacidad de ruptura y provocar trombosis que finalmente desencadena el evento. Los lípidos actúan desde este primer momento y son uno de los principales responsables en el desarrollo y progresión de la lesión arteriosclerótica. Esto es la teoría lipídica. Hoy pocos discuten la teoría lipídica. Podemos rendir un tributo al que propugnó esta teoría lipídica. Es este doctor, el doctor Nikolai Nikolayevich Anichkov, es un patólogo de la Academia Militar Rusa de San Petersburgo que el año 1913 hipotetizó esta teoría lipídica alimentando un grupo de conejos con dietas hipercolesterolomiantes y viendo cómo este colesterol se acumulaba en las arterias y provocaba estas lesiones. Hubieron de pasar muchos años antes de que se lo creyeran, porque en ese momento la teoría predominante era que esto era un tema de la edad, era la senectud, era la responsable de la arteriosclerosis. Pero finalmente, con los primeros ensayos que demostraron que la reducción del colesterol comportaba una reducción de eventos cardiovasculares, pues se volvió a resucitar la figura y el mérito de este patólogo ruso del año 1913. Esto no es antiguo, nos ha costado una serie de años entenderlo y avanzar, ahora lo tenemos bastante claro. Tan claro es que la dislipidemia y la reducción de los lípidos es una cuestión fundamental para reducir la morbimortalidad cardiovascular, que todas las principales guías de práctica clínica así lo reconocen. Solamente os voy a mostrar las dos guías probablemente más influyentes en nuestro entorno, las guías de la American Heart Association, las guías americanas, y después las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología y de Arteriosclerosis. Estas son de 2018, las americanas. Las europeas están recientemente salidas del horno, en septiembre de 2019, son de hace pocos días. En las guías americanas, que nos sugieren el comportamiento en pacientes de prevención primaria y prevención secundaria. Dentro de los pacientes de prevención secundaria hay dos condiciones que son muy importantes de reconocer: la presencia de diabetes y la presencia de enfermedad renal crónica. Incluso en pacientes con prevención primaria, estos factores conllevan un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares y, por lo tanto, necesitamos de reducciones del colesterol basal más importantes. En el caso de las guías americanas, de entre un 30 y un 50%, en estos casos, en prevención primaria. Si el paciente ya tiene un evento cardiovascular, la reducción del colesterol tiene que ser más importante y hemos de buscar reducciones de colesterol por debajo de LDL, por debajo de 70. Esto es lo que sería el mensaje de las guías americanas del año pasado. En el caso de las guías europeas, recientemente publicadas, nos recomiendan que miremos el riesgo del paciente. Lo primero que hemos de hacer es ver por las características del paciente cuál es el riesgo de eventos cardiovasculares. Y los pacientes pueden tener un riesgo bajo, moderado, alto o muy alto. Y dentro de los pacientes con enfermedad renal crónica,
podemos ver que todos los pacientes con enfermedad renal crónica los podemos ya directamente englobar en pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo. Los pacientes con insuficiencia renal estadio 3 estarían en pacientes de alto riesgo y si tuvieran ya un estadio 4 o inferior serían pacientes de muy alto riesgo. Es decir, que cualquier enfermo con insuficiencia, cualquier paciente con insuficiencia renal crónica conllevaría este riesgo alto o muy alto de evento cardiovascular. ¿Y cuáles son los valores de LDL que deberíamos buscar en estos pacientes? Pues tanto en pacientes con alto riesgo, que las guías anteriores nos recomendaban bajar el colesterol por debajo de 100, en estas nuevas guías ya se busca un objetivo más ambicioso con una reducción del colesterol LDL por debajo de 70. Y en el caso de los de muy alto riesgo, y recordar que todos los pacientes en estadio 4 o inferior estarían en este nivel, la reducción debería ser todavía más ambiciosa y bajar el colesterol LDL por debajo de 55. Estas dos diapositivas las vais a volver a ver en algún momento, pero son más que nada un nexo un conector entre presentaciones más que un solapamiento. Es para que vayamos recordando sobre todo cómo ha cambiado estos objetivos en nuestros pacientes. Para llegar a estos objetivos probablemente vamos a necesitar distintos armamentos y distintos fármacos. Entre ellos, probablemente la consideración de los inhibidores PCSK9 para conseguir estos niveles. Y un poco recordar que estos fármacos ya se han posicionado de manera importante para las hiperlipidemias familiares homocigóticas y también para las heterocigóticas que no llegan a los valores de control suficientes con estatinas de alta potencia asociadas a ezetimibe. En el caso de prevención secundaria, también pueden ser utilizadas en pacientes con insuficiencia renal y probablemente en esta sesión vamos a ver datos de evidencia que nos van a hablar de cómo trabajan estos fármacos en este tipo de población. Y para finalizar me iría a la que probablemente es la primera y única vez que las guías KDIGO se posicionaron sobre el tema de los lípidos. Hemos hablado de las guías europeas de cardiología, de arteriosclerosis, sobre las guías de la American Heart. ¿Qué han dicho los nefrólogos? Los nefrólogos históricamente pues, se juntaron y en el año 2013, disculpas porque esta referencia se ve fatal, en el año 2013 publicaron las guías KDIGO de manejo de la dislipidemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. En ese momento, las guías KDIGO constataban de que la inmensa mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica no recibían estatinas, no recibían tratamiento hipolipemiante. Y con el peso de la evidencia que había, pues, intentaron y promovieron el tratamiento, que se generalizara el tratamiento hipolipemiante en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y en ese momento se preguntaban, ¿qué pacientes con enfermedad renal crónica deberían llevar un tratamiento hipolipemiante, en este caso con estatinas? Y pues básicamente decían, pues la mayoría. La mayoría de pacientes renales deberían llevar este tipo de tratamiento. ¿Y cuáles serían los que no? En ese momento las KDIGO decían, bueno, si el paciente tiene menos de 50 años y además no es diabético y además no tiene enfermedad cardiovascular y además calculando el riesgo cardiovascular, porque no es fumador, etcétera, etcétera, tiene un riesgo cardiovascular bajo, bueno, pues a este probablemente no hace falta. Bueno, con las últimas guías que ya hemos visto de la Sociedad Europea, este también se viene para aquí. Con lo cual, esto ya es muy sencillo. ¿Qué pacientes deben llevar tratamiento hipolipemiante? La respuesta es todos. Todos aquellos que no tengan contraindicaciones específicas para hacerlo. Las guías KDIGO también se preguntaban sobre la dosis.
¿qué dosis de estatina deben llevar estos pacientes? Y constataban de que en estos estudios, en algunos estudios, y estos son datos del estudio TNT, realmente la eficacia de las dosis altas parecía superior a las dosis bajas. Por lo tanto, tratar los pacientes con estatinas potentes a altas dosis conllevaba beneficios cardiovasculares. Sin embargo, también veían las guías KDIGO que en estos estudios la utilización de estatinas a dosis altas comportaba problemas de seguridad. Distintos problemas que probablemente luego después vamos a ver y podemos discutir. Y en cualquier caso es evidente de que había cuestiones de eficacia, pero había cuestiones de seguridad. El efecto beneficioso de las dosis altas de estatinas tiene que ponerse en perspectiva con los problemas y el mayor riesgo de efectos adversos. Recordamos, la mayoría de estatinas tienen un grado de excreción renal, pueden tener interacciones con fármacos y son pacientes de mayor comorbilidad. Y se asociaba a una cierta tasa no desdeñable de efectos secundarios. Con lo cual, las mismas dosis, las mismas guías KDIGO acababan sugiriendo utilice estatinas, sí, pero utilice las estatinas a las dosis que se han mostrado seguras, más que eficaces, priorizaban la seguridad. Y propugnaban estas dosis de estatinas. Si hemos de bajar el colesterol por debajo de 70 o por debajo de 55 con estas dosis, que son las seguras, no va a ser fácil. Con lo cual, probablemente vamos a necesitar otro tipo de fármacos, otro tipo de métodos que nos ayuden a llevar a los pacientes a un nivel adecuado con una seguridad suficiente. Es probable que no, que necesitemos nuevos fármacos, cosas nuevas, algo que tenga que aparecer o que ya haya aparecido y que introduzca este punto de llevar a los pacientes al nivel deseado de una manera segura.